esta segunda sesión de la red. En esta ocasión, la sesión va a ser moderada por la doctora Chloe Constant, que ya tenemos su presencia aquí. Y pues nada, sin más, Chloe, te cedemos la voz. Bienvenida. Esta es su sesión. Muchas gracias, Eli. Buenos días a todas. Gracias, Eli y Claudia, por invitarme a moderar esta sesión, por reintegrarme un poco en las actividades de la red, porque pues el año pasado siempre caía en momentos que no estaba yo disponible para unirme, y entonces pues ya, ahora sí, desde el mes pasado ya pude. Me da mucho gusto volver a ella, porque estuve pues con él y con Lupita en los inicios de la red, ¿no? Hace varios años. Entonces, bueno, es un gusto poder pues estar aquí con ustedes hoy, y nos hicieron el favor de compartir los libros de los que vamos sobre los que nos van a platicar un poco hoy. Pero para iniciar pues la sesión, me voy a permitir presentar a la doctora Araceli Mingo primero, ¿no? Ella es doctora en investigación psicológica, es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, tutora en el posgrado de Pedagogía de la UNAM también, y su trabajo se inscribe en la línea de investigación titulada Relaciones de Género en Espacios Educativos, en la cual ha realizado estudios individuales y colectivos, tanto cuantitativos como cualitativos, y pues los resultados de estos trabajos se han publicado en libros, artículos y capítulos de libro. El año pasado publicó el libro que se les compartió, que se titula ¿Hasta cuándo? Violencias sexistas en la universidad, y es el libro del que nos hablará hoy. Entonces, sin más preámbulo, Araceli, le cedo la palabra, más o menos por unos 20 minutos, y luego escucharemos a las doctoras Mónica García y Elena Tapia, y las presentaré en su momento. Entonces, Araceli, adelante. Ok, hola, hola colegas, muchas gracias por la invitación y espero que la presentación nos alimente de alguna manera como nuestras preocupaciones respecto a la violencia que vivimos en nuestras universidades. Bueno, si me ayudan por favor con las láminas. No sé dónde se... Sí, denme un momentito. Es que esto se trabó, pero fue muy... Bueno, en lo que aparecen las láminas, si quieren les converso un poquito de los antecedentes de esta investigación. Esta investigación tiene como primer antecedente una que se realizó 10 años antes sobre igualdad de género en la UNAM. En ese momento, a partir de los datos, se publicó un libro que se llamó Intrusas. 10 años después, es decir, en 2019, aplicamos una nueva encuesta más amplia y sobre todo en la parte de violencia, en lo que tiene que ver con manifestaciones de violencia más amplia. Perdón, se me olvidó apagar el teléfono. Ya. Más amplia. Entonces, ¿qué sucede? Que la encuesta tuvimos la suerte que se aplicó en 2019 y que los resultados que obtuvimos nos los entregaron a finales de 2019. ¿Por qué digo esto? Porque estaba previsto que en la investigación, además de levantar esta encuesta, se aplicó a una muestra representativa de cerca de 380,000 estudiantes, ¿no? De la UNAM, es decir, al conjunto del estudiantado que estudia, ya sea preparatorias, ya sea bachillerato, licenciatura y posgrado en todas las FES, es decir, en todos los planteles que tenemos ubicados en la Ciudad de México, en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces levantó esta encuesta, muestras representativas,
y se diferenció entre lo que ocurría en las tres poblaciones: bachillerato, licenciatura y posgrado. Ok, estaba previsto, insisto, que hacer investigación cualitativa. Y según todo lo previsto, decía que una vez que fuéramos empezando a tener los primeros resultados de la encuesta, las primeras corridas de la encuesta, pues comenzábamos con eso. Eso también nos alimentaba el trabajo de campo, que estaba previsto tener grupos focales, observación, entrevistas, etcétera, etcétera. Pero se vino la pandemia y eso impidió, o sea, como se cerraron las instalaciones, 2 años estuvimos ajenos los unos a los otros. Entonces, lo que yo hice para tener la voz, en la medida de lo posible, rescatar la voz y testimonios, me dediqué a buscar en todas las publicaciones que había, todo lo que aparecía en los diarios, todo lo que aparecía en las redes, todo lo que aparecía en los tendederos, y me serví de eso para para dar cuenta de lo que en realidad está detrás de todos estos datos que aquí se presentan y que son numéricos. Bueno, en la primera lámina lo que quisiera destacar es que lo que encontramos cuando extraemos de los datos, el contenido de los datos, encontramos que en términos generales lo que se expresa en las distintas modalidades de violencia sexista son: uno, la supuesta inferioridad física, intelectual, psíquica y moral de las mujeres. Una segunda cosa es su posicionamiento como objetos sexuales. Lo siguiente sería la negación de su autonomía y el cuarto, el deber de ajustar su quehacer al cumplimiento de ciertos papeles, al cumplimiento de ciertos roles. La siguiente, por favor. Si bien sabemos todas, ¿no? Que desde que somos pequeñas, hombres, mujeres, hemos aprendido, ¿no? Un trato diferenciado por el hecho de ser mujeres. Creo que es importante, dado que tenemos la intención de intervenir para cambiar este tipo de cosas, tener presente que cómo se inscribe en los cuerpos el dominio. Y tomo aquí dos referencias. Uno de Bourdieu, que dice: ¿cómo se inscriben las relaciones de dominio? No, y dice: a través de la familiarización insensible con un mundo físico simbólicamente estructurado y de la experiencia precoz y prolongada de interacciones penetradas por una estructura de dominación. Una segunda referencia que me parece importante es la que hace la antropóloga francesa Françoise Héritier, y dice: en efecto, la dominación masculina existe, es efectiva, opresora, violenta en muchas sociedades de nuestro mundo contemporáneo, pero también de manera menos notoria, simbólica, inculcada desde la infancia en los ritos y los imaginarios masculinos y femeninos, que funcionan de manera evidente como algo natural y obvio. Para mí me parece central tener como presente de qué estamos hablando, ¿no? Cuando estamos tratando de intervenir en modificar los comportamientos de violencia. La siguiente, por favor. La siguiente, ¿sí? ¿Sí Bueno, cambió? sí, ya. Okay. Sí, A cambió. ver, como digo, debido a que solemos asociar la violencia solo con aquellos actos que resultan evidentes, como los insultos, o que dejan huellas visibles como heridas, es necesario poner especial atención en las formas escurridizas, más difíciles de identificar como agresiones. Y aquí voy a retomar lo que dice Mary Rowe, que fue la Ombudspeople del MIT durante 20 años.
¿sí? Y entonces a ella le llegaban todos los casos, todas las quejas. Y dice ella, la discriminación sutil se lleva a cabo mediante eventos encubiertos, efímeros o aparentemente triviales, que a menudo no son reconocidos por quienes los perpetran y con frecuencia no resultan evidentes para la persona a la que se lesiona con estos. Añade que son difíciles de detectar debido, en parte, a que son infinitamente variados y a menudo no intencionales. A su vez, la aparente insignificancia de muchos de ellos puede llevar a quienes son blanco de estos a dudar de si efectivamente se trata de hechos discriminatorios. También ocurre, dice ella, que el señalamiento de estos conduce con mucha frecuencia a tachar de hipersensible, exagerada, gruñona a la persona que lo hace. La siguiente, por favor. No, la anterior, aquí. Bueno, este es un ejemplo de las dificultades que plantea esos gestos, esas agresiones sutiles que son escurridizas. Este es el ejemplo de lo que dice una mujer joven, ¿no? Respecto a la experiencia que ella tuvo ella entró a trabajar en la UNAM, en una de las sedes foráneas, y cuando empezó a trabajar, pues tardaban en pagarle y tenía un jefe con el que fue a decirle pues, que necesitaba el dinero, etcétera, etcétera, y él le insinuó que pues él la podía ayudar y le hablaba por teléfono y le hacía chistoretes, y etcétera, etcétera. Pero ella comenta, ¿no? Ella, a la hora que hace el relato, ella nos dice, había cosas que eran claras, ¿no? Como los temas de conversación o como las invitaciones o que me hablaba por teléfono a las 11:30 de la noche para decirme cualquier tontería. Pero ella agrega esto que a mí me parece importante porque da cuenta de las dificultades a las que uno se puede enfrentar frente a manifestaciones, ¿no? A violencias que son difíciles de nombrar. Dice ella, no sé cómo nombrarlo. Una sensación, un sentimiento que va más allá de lo cognitivo, algo muy sutil que mina la confianza en una misma. Lo que antes narré son hechos contundentes y evidentes. Sin embargo, hay otros gestos, tonos, miradas, posturas que intimidan y agreden y que son tan resbaladizos que no se pueden sujetar para mostrarlos a alguien y decir, mira, ¿sí? A mí me parece muy importante este señalamiento de esta joven, porque además esta muchacha es feminista, ¿sí? Entonces tenía mucho más conciencia y a pesar de todo eso, entraba como en esta convulsión de decir, aquí está pasando algo mucho más que lo que me está diciendo, ¿sí? Ok, la siguiente, por favor. Entonces, esta es una forma que dificulta, ¿no? Que conduce muchas veces a un silencio, porque ¿cómo digo? Como algo que se vuelve intangible. Me miró, sentí que, etcétera. Y en esta cita lo que quiero retomar es otra forma de silenciamiento, ¿sí? Y esta forma de silenciamiento es una cita que me parece preciosa de una mujer chicana que estudia en Harvard, estudia Derecho en Harvard, y ella hace una reflexión sobre el silencio y lo vincula a las distintas vulnerabilidades de los sujetos. A mí me parece de una gran riqueza, ¿no? Y que junto con la cita anterior nos empieza como a mostrar como cuántas cosas se atraviesan en el poder nombrar algo como violencia. Entonces, leo lo que ella dice. Dice, primero, ella alude, que eso es bien importante, a su vulnerabilidad. Dice, el silencio tuvo profundas consecuencias para mí
y presumiblemente para otras y otros que se identificaban con Josefina Chávez. Josefina Chávez era la protagonista de un caso que analizaban en clase, que era de una chica como de 17 años, mexicana, que había cruzado la frontera, que había quedado embarazada, que estaba entre que se abortaba o no abortaba. Y entonces se discutía ese caso en clase. Y ella está hablando lo que a ella le pasa cuando ese caso se discute y a partir de todas las intervenciones. Entonces dice, el silencio que ella guarda frente a lo que se decía tuvo profundas consecuencias para mí y presumiblemente para otras y otros que se identificaban con Josefina Chávez, porque era latina o porque era mujer o porque era pobre. Para mí, el silencio invalidó mi experiencia. Más adelante agrega que se sentía aislada y diferente porque podía ser expuesta de tantas maneras, por la clase, por la etnicidad, la raza, el género y las sutilezas del lenguaje, la ropa, el maquillaje, la voz y el acento. Es decir, de qué manera se ponen en juego todas estas cosas que nos diferencian y nos marcan y en qué medida nos convierten en vulnerables, ¿sí? Y a qué conducen, en el caso de Margaret Montoya, al silenciamiento, una cosa que ella recuerda en un texto que les recomiendo leer, pues que es realmente muy bueno. Finalmente dice ella, alzar la voz asume una prerrogativa. Alzar la voz es un ejercicio de privilegio. Alzar la voz requiere práctica. El silencio asegura invisibilidad. El silencio da protección. El silencio enmascara. A mí me parece como para mí ha sido muy importante como esta cita, o sea, más bien que la cita, la reflexión que ella hace en este trabajo. La siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor. Frente al silenciamiento que acabamos de ver, tanto por la vulnerabilidad como por cómo hay cosas escurridizas, ¿no? La violencia se vuelve escurridiza. ¿Eh? Es importante para mí lo que dicen dos autoras sobre la importancia de nombrar. Una de ellas, no sé si la conocen, es Sara Ahmed, y que ella enfatiza la importancia de nombrar. Y dice ella, dar nombre a un problema puede cambiar no solo la forma como registramos un evento, sino también si registramos un evento. Darle nombre al problema puede experimentarse como poner bajo una lupa el problema. Permitir, esto me parece central, permitir que algo adquiera densidad social y física al reunir lo que de otra forma permanece como experiencias dispersas, las convierte en algo tangible. Hacer tangibles el sexismo y el racismo es también una forma de hacerlos aparecer fuera de una misma, como algo que puede ser hablado y abordado por y con otros u otras. Puede ser un alivio tener algo que señalar o una palabra que nos permita señalar algo que de otra forma puede hacerte sentir sola o perdida. No sé qué piensen de esto, pero la verdad a mí me parece maravilloso, ¿no? Me parece iluminador y me encanta esta parte de dar densidad social, ¿sí? Dar densidad social y física a lo que de otra manera queda como experiencias dispersas. Y al darle esa densidad da la posibilidad de volverse un objeto de estudio, de convertirse en un problema que se exhibe y que por lo mismo puede ser abordado. Una segunda cita en este sentido es la siguiente lámina, por favor. Aquí dice, consideremos lo señalado por Ghiberti Fernández, que son dos colegas argentinas, sobre la relevancia que adquiere nombrar
aquello que nos desazona. Dicen ellas, poner nombre, nominar el malestar, no es exclusivamente un acto semántico o un hecho del discurso. La capacidad de dar existencia explícita, de publicar, de hacer público, de decir objetivado, de visibilizar, denunciar, de teorizar aquello que, al no haber accedido a la experiencia objetivada colectiva, continuaba en estado de experiencia individual, privada, como malestar, expectativa, ansiedad, inquietud, frustración. Y todo ello, o sea, nombrarlo, representa un formidable poder social. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí me parece que precisamente la investigación y el activismo, una de las labores que cumplen es nombrar, dar densidad, decir, aquí hay algo, ¿sí? Eso me parece central. Eso lo hemos visto, por ejemplo, con las chicas en la UNAM, cómo lograron que temas, ¿no? Que las académicas veníamos nombrando y diciendo, pero que no tenían mayor eco, resulta que ellas no logran nombrar sus malestares, ¿sí? Y ponerlos en el centro y lograr una atención que muchos años de activismo académico no habían logrado. La siguiente, por favor. Aquí ya vamos a entrar algunos de los datos obtenidos con la encuesta. Una primera pregunta, una de las preguntas que se hace al principio de la encuesta es decir, que si tú has escuchado en la UNAM hablar de las mujeres en términos despectivos. ¿Cómo vemos, cómo vemos cuando consideramos al conjunto del estudiantado, el 45.8% de los hombres y el 54% de las mujeres dijeron sí haber escuchado esto. ¿Ok? Entonces, más o menos la mitad en las dos poblaciones, la masculina y la femenina. La siguiente, por favor. Aquí hay algunos de los comentarios que ellas dijeron haber escuchado cuando se les pidió, dame ejemplos de lo que has escuchado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, estos son comentarios que han escuchado en el personal académico. Solamente de los que están ahí voy a leer algunos. Entonces, un profesor siempre se refería a las mujeres como putas. Decía que si fuéramos musulmanes, nos matarían por putas. Otro profesor dijo, las mujeres están locas y son estúpidas. Otro más dijo, las mujeres deberían estar en casa lavando trastes o realizando las tareas del hogar, ya que la escuela no es para ellas. Estamos hablando que esta encuesta se levanta en 2019, no en la prehistoria, no en la prehistoria, no hace 50 años, sino en 2019. Y hay algo que quiero decir, que me parece muy preocupante, que en otras preguntas que se les hace, se identifica que el 49, que el 44.5, el 45% de las mujeres identificaron como autor de este tipo de comentarios a un docente. ¿Sí? Cosa que es como terrible, a un docente varón, ¿sí? A su vez, también las mujeres hacen ese tipo de comentarios y ubicaron un 13% de académicas que también dicen esos comentarios. En el caso de los hombres, ellos fueron el 38% identificaron a un profesor y 12% a una profesora que hacen este tipo de comentarios. A mí me parece altamente preocupante. O sea, estas cifras me parecen francamente escandalosas, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Voy bien de tiempo? Sí, todavía tenemos un poco de tiempo. Sí, porque si no, pues para ver cómo me acelero. Este, Bueno, no sé, 5 o 7 minutos, ¿está bien?
No, no sé, creo que no. O sea, trataré de acelerarme porque originalmente habían dicho 30 minutos, ¿no? Sí, por eso. Entonces adelante, todavía tenemos tiempo, estamos bien. Ok, bueno, aquí es otra pregunta que se hace en la encuesta. En este sentido, Y, en ¿cómo? enero del 2022 Araceli, descubrí a Work Lab. discúlpame. A ver, les voy a pedir a todas que mantengan el micrófono cerrado, por favor. Sí, por favor. Han habido varias, ¿no? Como interferencias, les agradezco. A ver, la encuesta, no sé si entendí bien, la encuesta se aplicó en 2019, ¿sí? Ok. Ah, ¿se recuerdan? Inicialmente se hace una pregunta general, ¿has escuchado hablar mal de las mujeres? Y entonces tenemos 50 y 50 más o menos, ¿no? Un poquito menos los hombres. Los hombres 45 dicen sí y las mujeres 54 dicen sí. Pero resulta que cuando ponemos preguntas, un tipo de preguntas, resulta que se va para arriba, los porcentajes suben significativamente. Entonces se les pregunta a los estudiantes, ¿has escuchado en tu escuela o facultad comentarios de este tipo? Y quiero destacar, por ejemplo, los brincos que dan en relación al 50 del que habíamos visto inicialmente en la pregunta general. Por ejemplo, en el número 3 vemos que en ¿cómo que no quieren que las acosen? Mira cómo se visten. Da un salto, en el caso de las mujeres, pues al 70%. ¿Sí? Luego vemos en comentarios en el 5 que estos afectan a los hombres, que son las 5 y las 6. Es un mandilón. Si se fijan, se va 76% de los hombres y 72% de las mujeres dicen haber escuchado estos comentarios. El de pareces gay, el 79% de los hombres y el 83% de las mujeres dicen haberlo escuchado. En relación a es una puta, que es la 7, se va a los hombres suben a 58% y las mujeres a 72%. Cuando vemos la 10, son feminazis, o sea, es una manera habitual de descalificar lo que dicen las mujeres en el momento que repelan de cualquier cosa. Ay, esta es una feminazi. Se sube a 72% en los hombres y 76% en las mujeres. Entonces vemos cómo cuando tú puedes, o sea, cómo la normalización de este tipo de comportamientos se van desdibujando y tú dices, ¿has escuchado? Pues no, pues sí, pero cuando tú ya eres capaz de poner ciertos ejemplos, vemos cómo efectivamente los comentarios son muchísimo más abundantes que lo que inicialmente nos dijeron. La siguiente lámina, por favor. Aquí, por favor, les pido que cada una lea el tipo de comentarios que las estudiantes ponen, que han escuchado en sus escuelas y facultades, y estos están tomados de los tendederos, que me imagino todas conocen lo que son los tendederos. Entonces, los tendederos es una manera en que las chicas han encontrado de ventilar lo que pasa en sus aulas o en los pasillos, en sus espacios, y que no pueden expresar directamente por temor a represalias. Entonces, tenemos cosas como profesores que llaman a las mujeres cabras, ¿no? Compañeros que dicen nosotros hacemos el trabajo, pero ustedes pues, les ponen flores, otros que dicen que las mujeres todas tienen precio, ¿no? Como las prostitutas, etcétera. La siguiente lámina, por favor. Otro comentario de los tendederos es este. Entonces dice, un compañero, por defenderme, su comentario, el comentario que hace este muchacho cuando una chica se está defendiendo es decir, ven, por eso las matan. ¿Y cuál es el resultado? Las risas de todos. O sea, cada uno de estos, si vamos viendo cada una de las cosas de los testimonios que las chicas van poniendo, da para una discusión realmente muy importante. La lámina que sigue, por favor. Otra forma
que buscamos de rastrear qué pasaba fue, estas preguntas solo se hizo a las mujeres y se les preguntaba, se les hacían 3 preguntas. Una, ¿te han pedido realizar actividades que no son académicas por el hecho de ser mujer? El 9.3% dijo sí. ¿Cuál es el tipo de actividades que les piden los profesores? Ve por mi café, borra el pizarrón, limpia el laboratorio, tú tomas los apuntes y se los pasas a tus compañeros, etcétera, etcétera. Una segunda pregunta, aquí estoy hablando con el total de alumnas. ¿Alguien te ha acusado de ser mandona? El 33% dice que sí. Es decir, cuando una mujer abre la boca y dice que no está de acuerdo con algo o adopta un rol de dirección, etcétera, etcétera, bueno, se convierte en mandona. Y luego tenemos, ¿alguien te ha descalificado porque dice que estás en tus días? El 41% de ellas, estoy hablando del conjunto de las estudiantes, dice haberlo escuchado. La siguiente, por favor. Aquí hay una pregunta que a mí me parece muy importante, que estamos hablando de temor, ¿sí? ¿Qué temor las estudiantes y los varones sienten temor cuando están en la universidad? Hay espacios que les generan temor de sufrir acoso sexual y vemos, por ejemplo, primero las diferencias abismales o muy importantes entre los porcentajes de hombres y mujeres. Pero segundo, vemos los espacios que se convierten en lugares que despiertan mucho temor. Entonces tenemos los baños, por ejemplo, en el caso tanto de hombres como de mujeres, con una diferencia importante en los porcentajes. El 18.5% de las mujeres dijo tener temor en los baños frente al 5.2% de los hombres. En los estacionamientos, es la segunda, que es 16.1% de mujeres versus 2.6% de los varones. La siguiente, por favor. Cuando agrupamos, esto es importante porque aquí lo que estamos reflejando, lo que se está reflejando es del conjunto de las estudiantes y de los estudiantes que dijeron sentir temor en algún espacio. Entonces aquí es el total de estudiantes que mencionaron por lo menos un espacio. Si se fijan, estamos hablando de verdad, imagínense de qué ambiente estamos hablando, ¿sí? ¿De qué ambiente estamos hablando cuando existe un temor tan extendido como el 47% de las mujeres identificaron que por lo menos en un espacio sienten temor de sufrir acoso sexual versus el 10.4% de los hombres? Entonces, a mí me parece una cifra tremenda, realmente. Y luego, si vemos lo que sucede en posgrado se va al 71.1% de las chicas que expresan sentir temor versus el 20% de los hombres. La siguiente, por favor. Aquí ya entramos a estudiantes que reportan haber sufrido alguna de las 13 comportamientos de acoso sexual que se midieron. Vemos, o sea, a diferencia de lo que incluso nosotras, cuando digo nosotras porque este instrumento lo diseñamos entre varias, y varias habíamos participado en la investigación 10 años antes, es un instrumento diferente. Sí, en vez de que fuera que las agresiones, en vez de que comenzáramos pensando que la violencia va increciendo, es decir, que pasamos de lo menos violento a lo más violento, sí, aquí la agrupación está hecha diferente, porque como veremos más adelante, la severidad de la violencia no tiene solamente que ver con el acto en sí, sino con un conjunto de circunstancias que rodean el acto. Por eso aquí los actos de acoso sexual se agruparon de 3 tipos. Uno,
agresiones verbales o visuales, una segunda, invasión de espacios personales y un tercero, contacto físico no deseado. Lo que estamos viendo ahí es que en el caso de las mujeres, la conducta que reportan con mayor frecuencia es miradas o gestos de contenido sexual que le molestan o avergüenzan. Y en el caso con un 30%, ¿sí? del total de las estudiantes. Mientras que en el caso de los hombres, les han hecho bromas, comentarios o preguntas sobre su vida sexual que les molestan e incomodan. Y es el 13%. Después, en la invasión de espacios personales, hay uno que quiero destacar, que es el 7, porque después vamos a poner lo que esto significa. Dice, alguien en la UNAM le ha hecho invitaciones insistentes con propósitos sexuales, a pesar de que usted se haya negado. Vemos que el 11.5% de las mujeres dicen haberlo experimentado versus el 3.6% de los hombres. ¿Por qué quiero llamar la atención en esto? Porque si en vez de agrupar los comportamientos de esta manera, los hubiéramos agrupado como de menor a mayor, una supuesta menor a mayor severidad, cuando llegamos a esta pregunta de le han hecho invitaciones sexuales insistentes, pues uno puede contestar, bueno, pues le dices que no y ya, ¿no? Y queda por fuera la magnitud que puede estar detrás de o sea, la magnitud, la violencia, la magnitud de la violencia que puede estar detrás de una invitación. La siguiente lámina, por favor. Doctora Araceli, perdón, le interrumpo, pero vamos a tener que ir cerrando su presentación, por favor. Ya va más de media hora y pues sí, tenemos otras dos compañeras Ok, en su libro. perdón. Bueno, entonces, ok. Entonces, ya nada más digo, me iría a la lámina, dejaría como última lámina la que ustedes tienen como 21. La lámina 21. Adelante. A ver, no veo el número, pero usted me dice dónde Bueno, va. así, perdón, adelante. Adelante. La anterior, la anterior, la anterior. Ujú. La anterior, por favor. ¿Anterior? Ok, esa. Esa. Ok. Digo, simplemente, si hubiera tiempo, a mí me gustaría más adelante ver este testimonio. No sé si alcanzo a leerlos, ya estoy fuera de tiempo. ¿Ya estoy Sí, fuera de adelante, tiempo? podemos cerrar con eso, si quieren. Esto quisiera dejar, esta es la que tenía yo prevista poner al final, pero me hice bolas. Y dice, este es un testimonio que recoge Ricardo Quiroga respecto al comportamiento de un docente de las facultades de Química e Ingeniería. Yo creo que este da para pensar muchísimo. Y dice, un día llegué, es lo que dice una chica, un día llegué 10 minutos tarde a clase. Toqué la puerta para pedir entrar. El profesor accedió. Mientras iba entrando, se me quedaba viendo de una manera muy morbosa, centrando su vista en mis piernas. Al sentarme escuché como decía, ¿a cuánto el kilo de muslo? Todo el salón, quiero subrayar esto, todo el salón se quedó callado, a excepción de unos cuantos que le siguieron riéndose. Esto propició que algunos compañeros hicieran chistes relacionados con lo que dijo. ¿A cuánto el kilo de muslo? Se escuchaba a lo lejos de los pasillos, cuando yo entraba en los distintos salones. En varias ocasiones nos decía que no podíamos hacer nada en su contra, que muchos lo habían intentado, pero que era imposible. Lo único, ¿por qué me parece tan importante como cualquier otro testimonio? Pero, porque aquí no tengo ya el tiempo, pero vemos cómo se manifiestan distintas cosas de las que estuvimos hablando antes, como por ejemplo, todo el salón se quedó callado, ¿qué quiere decir? Solo unos hablan, ¿qué quiere decir? Pero también lo que quiero marcar es cuando tenemos un 1 en las frecuencias. Este caso sería un 1 en una frecuencia. Sería, usted ha escuchado comentarios, este sería un 1. Pero ¿qué hay detrás de cada una de las frecuencias que tenemos en los datos estadísticos? Bueno, mil gracias y ya, lamento si me pasé mucho, perdón. Gracias también por la presentación. Al final vamos a escuchar a las compañeras también y luego pasaremos a una ronda de
preguntas y respuestas, ¿no? Con todas las personas que nos acompañan. Sin más, voy a presentar a la doctora Mónica García Contreras, quien es doctora y maestra en ciencias con especialidad en investigaciones educativas por el DIE del CIMBESTAF del IPN y licenciada en Derecho por la UNAM. Es miembro del SNI Nivel 1, es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional de la Jusco, con perfil deseable PRODEP e integrante del cuerpo académico Estudios de Género en Educación, de la Red Multidisciplinaria para la Investigación sobre Discriminación en la Ciudad de México, de la Red de Formadores en Educación e Interculturalidad en América Latina y del Programa de Análisis Político del Discurso. Actualmente es responsable del doctorado en Educación y Diversidad y sus líneas de investigación son Género y Educación, Género y Memoria, Historia de la Educación de las Mujeres, Procesos de Formación en los Espacios Sociales, Violencia de Género, Derechos Humanos de las Mujeres. Ganó el premio a la mejor tesis de doctorado por la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación en 2016 y coordinó junto con Margarita Elena Tapia Fongem, que ahora voy a presentar también, el libro que salió el año pasado, que también les compartieron, que se titula Violencias de Género en Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, Experiencias, Retos y Propuestas, ¿no? Bienvenida, Mónica. Y junto contigo, pues voy a presentar a la doctora Elena Tapia también, quien es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Sonora, socióloga de licenciatura y de maestría por la UNAM, y también es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional de la Jusco. Ella desde el año 96 también cuenta con perfil PRODEP y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es ella misma, como lo dice, es feminista desde hace 50 años. Ambas tienen muchas publicaciones sobre sus líneas de investigación y pues coordinaron este libro que nos compartieron y del que nos van a hablar hoy. Entonces, pues sin más preámbulo, pues les cedo la palabra a ustedes, Mónica y Elena. Bienvenidas y gracias por estar con nosotras hoy también. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Le voy a ceder la palabra a Elena en esta primera parte. Adelante, Elena. Sí, buenos días. Un gusto saludarlas, un gusto compartir. Realmente un gusto escuchar a Araceli Mingo. Vamos a leer con mucho interés la investigación que hoy, bueno, el libro que hoy nos resume de manera pues muy rápida, ¿no? Organizamos la presentación con una primera intervención mía porque como antecedente del libro de violencias de género en unidades UPN, realizamos primero en el 2022 esta publicación, esta investigación, intervención, un grupo de académicas de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco, donde la doctora Mónica García y yo coordinamos este primer esfuerzo y coordinamos también el segundo proyecto de intervención e investigación que luego Mónica va a presentar y que yo voy a estar por ahí interviniendo tal vez o no por cuestiones de tiempo. Pero sí queríamos comentarles que desde luego con un contexto compartido con otras colegas de UPN Ajusco, pero de otras universidades también, y ante la creciente ola de protestas de estudiantes prácticamente en todo el país y desde luego también en nuestra universidad a través de tendederos, a través de denuncias en redes sociales, en Facebook y en otras redes sociales, y como antecedente de que las profesoras de UPN Ajusco estuvimos
pues presionando a las autoridades para que se elaborara un protocolo de atención y prevención de violencia de género que finalmente se pudo presentar, que las autoridades presentaron en 2021, pero que fue en el contexto de la pandemia, que se conoció poco, que se usó menos y que funcionó también muchísimo menos. Digamos que todos estos elementos coinciden para que nosotras en 2022 propongamos este proyecto de intervención, investigación, en el que nos interesaba mucho dar la voz a estudiantes de nuestra unidad, a Jusco, por un lado, para escuchar sus experiencias, pero también para propiciar espacios de diálogo, de encuentro, de intercambios de experiencias y para propiciar también la construcción de estrategias o de propuestas de acompañamiento entre estudiantes, porque sí identificamos y estamos conscientes de las limitaciones de los protocolos y pues de la frustración que genera el hecho de que se hagan las denuncias y que no se resuelvan. Echamos a andar entonces estas sesiones virtuales de diálogo, donde pusimos en práctica lo que se conoce como pedagogía feminista, es decir, aprender de las experiencias, aprender de los saberes entre estudiantes, que como hemos podido constatar y hoy Araceli Mingo nos lo vuelve a plantear, son experiencias muy similares las que se viven en todas las instituciones de educación superior. Desde luego el acoso y el hostigamiento sexual, diversas discriminaciones de docentes hacia estudiantes que se pueden resumir en comentarios sobre la ropa, el maquillaje, el cuerpo, actitudes invasivas como videollamadas o mensajes a través de los celulares que las estudiantes compartieron como eventos que les molestaban, que les frustraban, que les enojaban. Pero también en estos diálogos se compartieron muchas experiencias en donde se hablaba de cómo los profesores las tocaban, el cabello, los hombros, las piernas, les robaban besos, las sorprendían por detrás abrazándolas, las encerraban en el salón sobre pretexto de revisar algún trabajo. Les pedían favores sexuales a cambio de mejorar sus calificaciones o al revés, las amenazaban de calificaciones, de reprobarlas si no accedían a este tipo de favores sexuales. Creo que en este sentido podemos decir que la investigación que se ha realizado en otras universidades pues constata lo que nosotras encontramos, pero sobre todo lo que las estudiantes pudieron compartir y darse cuenta de que no era la experiencia de una en particular, sino de muchas y casi de todas, ¿no? Se quejaron las estudiantes de que los profesores, sobre todo los profesores hombres, las acusaban de querer provocar a los hombres a través de su arreglo personal. Muchas de las estudiantes comentaron y compartieron lo que les provocó en términos de emociones esta situación y de comportamientos también. Por ejemplo, muchas de ellas decían, yo me sentía tan acosada que preferí dejar de ir a clase, me daba vergüenza, me daba miedo. En estas circunstancias
se deprimieron, tuvieron tristeza, se incomodaron. Entonces, hay un capítulo en nuestro primer libro en donde se analizan los testimonios victimales de estudiantes y lo hacemos desde las analíticas de los estudios de género y feministas, desde la mirada de los derechos humanos y del reconocimiento de las emociones, porque consideramos que las emociones que las estudiantes muestran afectan directamente su desempeño y su libertad para mover el espacio universitario. Disculpen, les voy a pedir igual que apaguen su micrófono, por favor, para evitar el eco. Gracias. Les impedía un desarrollo completo como estudiantes en su formación académica. Bueno, reconocemos también en este capítulo de testimonios victimales un papel muy importante que jugaron el grupo, la colectiva feminista Libres y Combativas de UPN, que a raíz del feminicidio de Lesbi tuvieron el coraje, tuvieron el ímpetu de conformarse y de seguir luchando en contra de las violencias de género. Al dar voz a los estudiantes en estas sesiones de diálogo, nuestro propósito de que surgieran estrategias y propuestas, pues se dio. Y las estudiantes propusieron a grandes rasgos la necesidad de difundir los protocolos, el crear dispositivos de formación y el estructurar de manera eficaz apoyo emocional y jurídico entre ellas, porque el apoyo institucional pues es muy limitado o es ineficaz o es desconocido. Entre las propuestas que hicieron las estudiantes, además, fue, por ejemplo, crear una aplicación, que después vamos a hablar de ella, realizar más foros y pláticas, elaborar materiales, tratar de hacer cambios en el currículum y, desde luego, tomar el espacio universitario y realizar una feria, la primera feria contra la violencia de género en la UPN Ajusco, que afortunadamente se puede poner en práctica y durante una semana las participantes de estos diálogos organizaron mesas en donde lo mismo propiciaron el intercambio entre las participantes en la feria, el intercambio de experiencias, abrieron ese foro de denuncias, hicieron un buzón de quejas y de propuestas, dedicaron una mesa para hablar de la autoestima, otra para hablar de la salud sexual, del placer, y en los hechos se puso en práctica estas formas de resistencia y de construcción de autonomía estudiantil. Reconocemos entonces la validez de las pedagogías feministas que construyen saberes desde el saber, desde las experiencias y desde el intercambio. Y el reconocer la violencia de género en nuestra unidad también nos animó a seguir investigando e indagando en otras unidades UPN, porque pues nuestra universidad tiene una estructura nacional y contamos con la presencia activa de estudiantes también como becarios. Ese es como el antecedente del libro que ahora va a comentar, va a presentar Mónica. Muchas gracias, Mónica, por compartir el power. Gracias. Sí, muchas gracias. No sé cómo pasar ahora a la otra presentación, o no sé si la puedan transmitir ustedes, que es la que ya les había enviado. Claro, si quieres la proyectamos, lo que prefieras. Sí, sí me hacen favor ustedes para que no me desconcentre. Ok. De esto. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Elena
En este esfuerzo compartido con compañeras, en esta segunda etapa contamos con algunas compañeras distintas. En el primer libro contamos con 4 compañeras, pero el grupo se integraba también, además de nosotras dos, por la maestra Rosana Verónica Turcot y Angélica. Ahorita olvidé su nombre, su apellido es Elena. Angélica Terrazas. Y en esta segunda etapa contamos además con la maestra Rocío Verdejo Saavedra. Una cosa que quiero comentar acerca del libro anterior es que se encuentra a la venta, que está muy barato, está como en 90 pesos el libro en la página de Balam, porque bueno, está en libro electrónico y el físico, pues si nos gustan escribir, ahora les doy al final nuestros correos, se los podemos hacer llegar con todo gusto. Y bueno, este otro libro se encuentra disponible en la página de difusión cultural de la Universidad Pedagógica Nacional con descarga libre, así que si quien guste acercarse a él, pues está ahí disponible. Siguiente. Bueno, quiero comentarles, siguiente diapositiva. Gracias. Quiero comentarles que en esta segunda etapa hicimos una convocatoria a las unidades de la República. Quiero decirles que nuestra Universidad Pedagógica Nacional cuenta con 272 sedes en toda la República. Es realmente muy grande. Y tiene una composición estudiantil de un 83% de mujeres, lo que quiere decir que es, por supuesto, una institución feminizada y que por ello mismo cuenta con ciertas características, ¿no? En donde normalmente los docentes varones se sienten con un mayor poder que tal vez en otras instituciones, contrariamente a lo que pudiera pensarse con un número mayoritario de mujeres, ¿no? Y bueno, quienes respondieron a esta convocatoria en esta parte de esta segunda intervención fueron 4 unidades. Hicimos la intervención en Zitácuaro y Morelia en Michoacán y en Tuxtepec y en Oaxaca, la capital del estado de Oaxaca. En esas mismas instituciones, cada docente se abocó a realizar también 4 diálogos virtuales en los cuales tuvimos 2 sesiones acerca de las problemáticas de violencias de género y 2 acerca de las propuestas de estudiantes para la erradicación de estas problemáticas. Y así conformamos este libro en una introducción en la que, por supuesto, damos algunos de nuestros parámetros teórico-analíticos y también platicamos estos antecedentes con respecto al otro libro, pero creo que también una cuestión muy importante es que advertimos las violencias como un continuum, porque algo de lo que nos encontramos muy importante en nuestras estudiantes es que proceden de comunidades, por ejemplo, en el estado de Michoacán, un estado con mucha violencia ya desde hace cerca de 2 décadas, con contextos comunitarios sumamente violentos y que en su trayecto a las universidades padecen también las violencias y a donde deberían de llegar, que es un espacio seguro universitario, no lo es. Entonces, se viven las violencias de una forma continua desde el hogar, en el trayecto, y en la universidad, además de en las parejas. En este sentido, en la introducción, pues hablamos de todo ello, además de estos postulados que ya mencionó la profesora Elena, de pues los estudios de género feministas, derechos humanos de las mujeres y, por supuesto, un parámetro también de estudio de las emociones, también como un componente político para el activismo, ¿no? Bueno, siguiente, por favor, diapositiva. Ahí está nada más el capitulado. Por cada institución corresponde un capítulo y hacemos, les decía, una introducción y unas conclusiones. Siguiente. Aquí están algunas de las bases teórico-analíticas. Creo que no es necesario enfatizar más eso. Si pasamos 2 diapositivas. Siguiente. Ahí está lo de lo afectivo de las emociones. Y siguiente, por favor. Siguiente. Bueno,
Ahora, quiero comentarles que en términos generales hubo, por supuesto, resultados distintos, pues cada contexto e institución tiene sus propias lógicas, tiene sus propias especificidades y problemáticas. Sin embargo, sí les puedo comentar que en Morelia y en Zitácuaro hubo una participación mucho más activa, hubo más cooperación por parte de docentes que fungieron como enlaces. Y de hecho se provocaron con estos diálogos, pues acciones por parte de la institución. Y esto es un tanto contradictorio porque mientras se supone que prometimos al estudiantado una secrecía de sus participaciones para que no se vieran afectadas personalmente si es que necesitaban denunciar a algún docente o compañero en particular, y que íbamos a guardar pues todas las lógicas de una investigación, el rector, por ejemplo, de Zitácuaro, intervino pues la investigación, recopilando la información de ahí, y como por ejemplo en la primera sesión se dio que muchos estudiantes, como 8 estudiantes, denunciaron a un solo profesor, en la siguiente sesión a ese profesor ya lo habían despedido. Ahí está la contradicción, porque quisimos hacer algo pues con secrecía y respeto a todo, pero fue intervenido, sin embargo el resultado fue positivo para los estudiantes, ¿no? Entonces es un poco paradójico, pero así se suscitaron las cosas. Y por otra parte, en las unidades de Oaxaca hubo una menor participación, menor cooperación y de hecho en las primeras sesiones silencio, ¿verdad? Una falta de reconocimiento de las violencias de género, lo cual también creemos obedece a que la composición estudiantil tiene características distintas. Por ejemplo, muchas de las estudiantes son indígenas en Oaxaca y tienen parámetros socioculturales distintos, ¿no? De menor acceso también a informaciones de estas y con unas fuerzas y lógicas patriarcales de otra intensidad que en las de Morelia, ¿no? Entonces, tuvimos resultados dispares, pues, en este sentido, de las unidades de Michoacán y de las unidades de Oaxaca. Sin embargo, bueno, se confirma que hay violencias de género principal y mayoritariamente hacia las estudiantes mujeres, aunque también se visibilizó que hay hombres que la padecen, generalmente por su preferencia sexoafectiva diferente a la heterosexual. En este sentido, consideramos importante continuar con futuras reflexiones y discusiones acerca de las apropiaciones y sentidos conceptuales y prácticos del término violencia de género y seguir reflexionando acerca de las implicaciones, peligros y o ventajas que importa el que se incluya o no a los varones, sin dejar de tomar en cuenta que para varias estudiantes sigue siendo prioridad el cuerpo del otro, en ocasiones más que el de sí mismas, lo que consideramos sin duda problemático. Aquí quiero hacer un apunte en el sentido de que debatimos en el libro también pues toda esta cuestión de qué tan pertinente es continuar con una agenda feminista que cubra solo a las mujeres determinadas así biológicamente de inicio, o esta cuestión de abrir la cuestión de la violencia de género a pues obviamente varones con preferencias sexoafectivas o identidades no binarias, pues en la voz de las estudiantes se sigue priorizando, incluso hubo expresiones así de los hombres gay, homosexuales o trans padecen mucho más que las mujeres, lo cual nos preocupó bastante, pero pues tiene también una lógica que ya conocemos, pues de la importancia del cuerpo del otro y también pues obviamente no se puede dejar en desprotección a este sector, ¿no? Entonces, en el libro hacemos todo un debate de eso en correlación a los diálogos de las estudiantes. Siguiente. La frecuencia y cantidad de casos que se presentaron fueron más visibles en la unidad de Zitácuaro y Morelia. En Oaxaca y Tuxtepec queda pendiente una indagación más profunda al respecto, ya que tanto las condiciones de lejanía, los problemas técnicos y el momento de fin de semestre limitaron en algunos aspectos la indagación. Asimismo, los silencios constantes del estudiantado y la limitada colaboración docente en estas últimas unidades sugiere falta de formación en la materia. Consideramos que procedimentalmente, al ser los diálogos llevados a cabo por medios digitales y a distancia, se obtuvieron resultados relevantes, pero también dispares. Y las condiciones de preparación y ejecución en cada unidad fueron distintas, ya lo mencioné, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor.
Por otra parte, el estudiantado tenía también sus propias dinámicas precedentes de organización y reunión. Esto, bueno, obviamente en Morelia y en Zitácuaro había un antecedente también de activismo feminista, lo cual pues influye, por supuesto, también en la expresividad, ¿no? Pero bueno, los tipos de violencia que los estudiantes reconocieron en las sesiones de diálogo incluyen acoso sexual de parte de estudiantes, el cual se da entre clases, también en los espacios escolares o fuera de ellos, con comentarios soeces, miradas lascivas, acercamientos no autorizados, comentarios acerca de los cuerpos y vestimentas de las chicas, gordofobia, este también tuvo una relevancia muy importante, y manifestaciones similares por medios digitales. Además, hubo varios casos de sexismo por parte de docentes al hacer comentarios de descalificación de las chicas, valoración inequitativa de sus logros académicos respecto a los varones, estereotipamientos entre lo más destacado. También se presentaron casos de hostigamiento sexual por parte de docentes a las estudiantes, lo cual incluyó sexualización verbal, acercamientos corporales incómodos y no solicitados, miradas lascivas, comentarios acerca de la apariencia corporal y vestimentas de las alumnas, uso de redes sociales para solicitar contactos fuera del trabajo de clase, intimidación por medios digitales, solicito de fotografías, entre otras. Aunado al anterior, también hubo entrecruces con el racismo, principalmente pues, en el estado de Oaxaca, cuando los rasgos de la persona son de alguna comunidad indígena y en general muchas manifestaciones que el estudiantado le resultan molestas, como la agresividad catalogada como pasiva. También se compartieron experiencias de acoso y violencia hacia las personas pertenecientes a la comunidad gay y trans, principalmente relativas a experiencias de discriminación. Aquí quiero entablar también una liga con la unidad Ajusco del primer libro, porque pues tenemos casos terribles de profesores que han sido frecuentemente señalados y que incluso hay pruebas en video, por ejemplo, en la unidad Ajusco, el caso de un profesor, que lo voy a nombrar precisamente como denuncia, que es el profesor Tenorio, que ha sido muchísimas veces denunciado, pero que ha sido protegido por el sindicato y por las autoridades, y que al contrario de castigarlo, lo han premiado con descansos pagados, ¿verdad? Y que hay videos de él, por ejemplo, masturbándose en frente de niños en parques y en otras cuestiones. Y aún con todas esas pruebas, las autoridades y con todo el protocolo y se supone la unidad de género con la que contamos, no se han atendido. Es un ejemplo nada más de la ineficacia de también pues estas acciones institucionales, ¿no? Y esto también se da en Zitácuaro, por lo que les decía, estas chicas se abocaron a denunciar fuertemente a este profesor y por supuesto celebraron mucho su despido, pero el cual también se retardó mucho antes, igualmente por la protección del sindicato y pues la ineficacia de las autoridades para probar pues todo lo necesario en el procedimiento, ¿no? Siguiente. Diapositiva, por favor. Por otra parte, se encontró poco conocimiento y uso de los protocolos universitarios, a esto me refería, para prevenir y resolver la violencia de género de estudiantes, debido tal vez a una escasa divulgación de los mismos, además de la ya mencionada falta de espacios formativos. La mayoría de las y los alumnos y alumnas desconocen la existencia de instancias universitarias que orienten, informen y brinden apoyo en caso de ser requerido. Además, se ilustran las dificultades presentes en los protocolos, pues cuando se recurre a ellos presentando denuncias, resultan ser deficientes, promotores de la impunidad, parciales y faltos de recursos. En este sentido, también quiero enfatizar que no es que estamos en contra de pues, todas estas lógicas institucionales. De hecho, yo formé parte de quien elaboró el protocolo de la universidad, pero tenemos condiciones específicas en la UPN, que es hay un centralismo en la cuestión de coordinación académica, porque la rectora regula a todas las unidades, así como la secretaría académica, pero los recursos pertenecen a cada estado. Entonces son lógicas muy contradictorias a veces, sobre todo en los casos como el que estamos hablando de los protocolos, porque no hay una armonización, digamos, normativa en todas las unidades, además de que constantemente se están solicitando apoyos a la unidad Ajusco, la cual es incapaz de dar a esa cantidad de unidades, ¿no? Entonces,
la verdad es que también la figura jurídica con la que contamos impide en mucho también tener acciones más eficientes. Entonces es toda una problemática, ¿no? Bueno, se ratifica la existencia de violencia de género en la trayectoria estudiantil de las y los participantes, sobre todo en la secundaria, en la preparatoria. Porque aparte de este continuum de violencias de la comunidad, del trayecto, la escuela y la pareja, también cuentan ya con historias de violencia desde la primaria, secundaria y preparatoria, ¿no? Lo cual ya obviamente establece subjetividades pues muy vulneradas, ¿no? Se corrobora lo que muestran encuestas como la Endire, por ejemplo, las mujeres de 15 años y más sufren múltiples violencias en la comunitaria, en la calle, en el transporte, y el panorama de violencia pues es sumamente complejo en todos los entornos que analizamos. Siguiente diapositiva, por favor. Es importante advertir que otros ámbitos de las violencias de género expresadas en los diálogos corresponden a las que padecen las chicas en sus ámbitos familiares y de pareja, y en ellos hubo violencia psicoemocional, física, económica, patrimonial, sexual y hasta feminicidio. Sobre todo en Michoacán, con el estado de las cosas del apoderamiento del Estado por los grupos de narcotraficantes y delincuenciales, hay casos verdaderamente terribles, ¿no? De feminicidio y de muchas otras violencias. En este sentido, reiteramos la importancia de mirar y analizar las violencias de género como un continuum, ya les decía, es decir, no desde la mirada individual, sino como una mezcla de acciones u actos que se interrelacionan entre sí a lo largo de la vida de cualquier mujer. Y en este sentido sostenemos que las afectaciones por las violencias de género que padecen las estudiantes invariablemente inciden en su vida universitaria, y es necesario que las instituciones también tomen responsabilidad y colaboren en la transformación de ello, o sea, no solamente en el espacio universitario, ¿no? Sino que también tenemos una función social. Ahora, los resultados de la investigación sugieren también nuevas líneas de investigación, pues partimos de la idea de que todas las voces de los agentes educativos son importantes, entre ellas las de las docentes, algunas de las cuales también entrevistamos y aparecen sus voces en el libro. Pues la mayoría de las veces apoyan a estudiantes violentadas, aún sin saber qué hacer, ya que muchas de ellas normalizan la violencia en general y la violencia de género en particular, así que las y los estudiantes se encuentran desvinculadas o poco articuladas con sus colegas académicas y absortas en el día a día entre la vida universitaria y la personal. Otra línea de indagación que amerita profundización es el de las emociones, que conforman parte crucial de estas, y si bien pues damos cuenta de algunas de ellas en este libro y en el anterior, pues hay mucho más que decir al respecto, ¿no? Siguiente diapositiva. Creo que ya es la última. Sí. Bueno, ya para cerrar, les quiero comentar que también entre las propuestas que hicieron las y los estudiantes de estas 4 unidades, también se sugirieron cosas similares a las de Ajusco. Sin embargo, también se concreta pues esta solicitud de una app, la cual tuvimos oportunidad de desarrollar en su parte inicial el año pasado. Pues tuvimos la oportunidad por parte de la NUYES de desarrollar esta app con un equipo muy joven de pues diseñadores, comunicólogos, expertas, por supuesto, en violencia, para desarrollar una aplicación que se llama Milu, Mi Lugar Seguro. Y tenemos, digamos, el formato inicial de esto, y en este 2025 estamos buscando el patrocinio para poder darle continuidad a esta aplicación. Ya está, les digo, como que la base, pero pretendemos en el mes de abril, mayo, echarla a andar con el estudiantado de pues las unidades que deseen aplicarlo, pero también seguimos apostando a la autonomía estudiantil y a que sean ellas quienes gestionen la app y que pues den este acompañamiento de pares, pues con sus propias experiencias, conocimientos que también son muy relevantes y que nos dimos cuenta que también muy eficientes en el sentido de que pues hay mucha más confianza con pares que con maestras como nosotras. Y pues bueno,
comentarles que también la participación de becarias en este segundo libro fue muy importante y también elaboraron un propio capítulo que desde su óptica juvenil pues da ciertas características que a lo mejor nosotras no habíamos notado y que también es interesante de leer. Así que bueno, ya les estaremos platicando, esperemos en otra oportunidad, de los resultados de la aplicación de esta app entre el estudiantado y que obtuvimos de ella. Así que pues muchísimas gracias por pues la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias a ustedes dos, Mónica y Elena, por esta presentación. Nos preguntan algunas personas en el chat que dónde se puede consultar la investigación. La debieron de recibir por correo electrónico, pero también nos comentaron ustedes que está en una página, si nos quieren repetir Sí. o eventualmente compartir ahí en el chat. Sí, claro que sí, en Google, si buscan así violencias de género en unidades UPN, les va a salir la página de difusión cultural y ahí está de descarga libre. Si ahorita me da un espacio, claro que sí lo pongo acá. Y el primer libro está en la página de Balam, que es la editora. Les digo, tiene un costo de 90 pesos aproximadamente, pero si gustan escribirnos, mi correo es monicag@upn.mx o el de Elena, si gustas decir tu correo, Elena. Sí, es mtapia@upn.mx y sí, pues podemos obsequiar algunos ejemplares y también lo pueden conseguir, como dice Mónica, lo podemos poner en el chat, en el nombre del editorial, Balam. Ahí se puede conseguir, no es muy caro, 95 pesos y pues ojalá que lo puedan leer y que podamos estar compartiendo pronto lo que vamos a trabajar lo que estamos trabajando 2025. Gracias. Muchas gracias a ambas. Claudia también nos hizo el favor de compartir en el chat la liga para la descarga del libro, del primer libro, ¿no?, del que nos habló Araceli Mingo también, entonces pues está en descarga libre, allí lo tienen. Y bueno, hay una compañera que nos dice que es de Guatemala, entonces se pudiera consultar este libro en línea, el que dicen, el de Balam. Entiendo que no, pero pues no sé, las dejo igual quizás, Virginia, si le puedes escribir directamente a Mónica y Elena a ver si hay facilidad quizás para enviar un ejemplar a Guatemala o alguna versión electrónica de difusión reducida, algo así, ¿no? No sé. Bueno. Sí, claro que sí. Aquí Les está. agradezco. Perdón. ¿Sí, Mónica? Ah, disculpa, aquí está el link de este libro. El otro, sí, es solo de compra en la versión digital, pero si lo desean físico, escríbanos al correo que mencionamos. Aquí lo voy a escribir nuevamente en el chat para que me escriban con todo gusto. Gracias. Y bueno, les agradezco mucho sus presentaciones, que no, creo que nos dan mucho por pensar en varios sentidos, ¿no? Una de las cosas, bueno, son esas encuestas tan necesarias de llevar a cabo y con cierta regularidad, ¿no? Para ver qué cambios hay y según los contextos, ¿no? Por ejemplo, en el caso mexicano, según los estados, con sus particularidades sociales, culturales, políticas, cómo puede variar las manifestaciones, variar de alguna manera ese continuum de violencia en la vida de las mujeres. Y también una de las cosas que por extensión se me hace interesante pensar es el reto de incluir a las otras mujeres, ¿no? Que viven violencia en las universidades, que somos pues las docentes, ¿no? Las profesoras, investigadoras, que también vivimos violencia por motivos de género en las universidades, ¿no? Y el personal en general, el personal administrativo, el personal de mantenimiento, que puede vivir violencia de género en las mujeres. Y también, pues, uno de los retos, me parece, es poder visibilizar efectivamente, como mencionaron Elena y Mónica, el conjunto de las personas que viven violencia de género en las universidades, que
no solamente somos las mujeres, ¿no? Las mujeres somos la mayoría, pero hay otros sectores, ¿no? Como pues mencionaron ahora, ¿no? Los hombres gays o las mujeres trans que pues viven también mucha violencia dentro y fuera de la universidad, ¿no? Un comentario que hizo Araceli y que me marcó es 2009, no es la prehistoria, ¿no? Eso comentaste respecto a los comentarios de los profesores. Y eso es una cuestión, no sé, hace eco, creo, no sé si habrán escuchado seguramente, ¿no? En radio, al menos la escuché, no sé si pasa en televisión, pero la campaña actual del gobierno para prevenir interesante, usen esos tipos de comentarios. Es algo como Perdón, mucho si que ponen pensar. micrófonos, por favor. De esta parte de... Gracias. ¿No? Donde reproducen esos comentarios, eso no es de mujeres, ya deberías de casarte, etcétera, ¿no? En esta campaña. Y allí es como lo mismo. Podemos pensar esos son comentarios de otro tiempo, de otra generación. Y en realidad hay dos cosas bien interesantes. Araceli, dijiste, ¿no? Vienen también de mujeres estos comentarios. Y otra cosa que han mostrado algunas otras encuestas es que no necesariamente son de personas mayores. No podemos pensar, hay una cuestión generacional ahí, ya así como dijo una vez ¿cómo se llama esta escritora chilena? Isabel Allende, ya que se mueran, ya hay que esperar que se mueran los hombres, los viejos, y ya porque tenemos a los jóvenes más aliados. Pues no necesariamente, ¿no? Desafortunadamente, pues esos comentarios, esas creencias también vienen muchas veces pues de jóvenes y pues lo vemos, ¿no? Lo que nos compartieron, pues esas complicidades, esas risas cómplices, por ejemplo, ¿no? Pues emanan pues de esas nuevas o jóvenes generaciones, ¿no? No voy a acaparar el micrófono, quisiera pues dejar la posibilidad, tenemos tiempo todavía, dejar la posibilidad de que nos comparten sus dudas o sus preguntas. Si quieren intervenir directamente, pues les podemos dejar la palabra y mientras les comparto, les leo una pregunta de Mayra que dice, ¿qué principios o valores tendríamos que estar pensando e impulsando las mujeres en las universidades para fomentar el cambio en las violencias de género y misoginia en los espacios universitarios? ¿No? ¿Qué principios o valores tendríamos que pensar e impulsar las mujeres? No sé si Claro. ustedes quieren contestar esto. Bueno, pues si me permiten. Adelante. Quería comentar también un poco respecto a esto que mencionabas, Chloe, que había comentado la profesora Mingo, a la cual también respeto y olvidé mencionar que es un gusto para mí compartir este espacio, pues la he leído por muchos años y ha sido inspiración para nosotras. Pero quería comentar, a mí me gusta mucho una visión que es de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, en mirar cómo las lógicas de lo social no pueden ser transformadas de tajo, ni borrar todo lo sedimentado de tajo, sino que siempre queda una huella de lo que ha sido. Pero además de tomar en cuenta de que siempre va a quedar un remanente de las lógicas y de los modos de comportarse que han sido, estos mismos espacios pueden ser aprovechados como puntos de conflicto precisamente para debatir. Entonces, en correlación a esta nueva pregunta, quiero decir que para mí un valor importantísimo de los feminismos es el del valorar el conflicto y aprovecharlo en un sentido precisamente de algo que nos permite emerger como algo distinto después de algún modo haber vivido ese conflicto. Entonces, una de las cosas que yo alentaría es a seguir conflictuando nuestros espacios universitarios con estas cuestiones, obviamente, que nos provocan pues vivir de un modo a veces angustiante, a veces pues también doloroso, podríamos decir, o con rabia,
pero en un sentido también de que es atravesando eso, podríamos imaginar un horizonte distinto. Por supuesto, la mirada feminista, la mirada sorora, incluso con estas mujeres que siguen hablando de esos modos, porque al recriminarlas, también de algún modo borramos las historias con las cuales fueron formadas, ¿no? O sea, estigmatizar a las docentes que siguen pensando así, de algún modo, también es seguir la misma lógica patriarcal de la enemiga, ¿no? Y no es nuestra enemiga, yo la vería como la persona con la que nos permite mostrar ciertas cosas de la lógica patriarcal y que con la cual podemos trabajar precisamente, ¿no? Entonces, aprovechar, les digo, estos momentos conflictivos. Y, por supuesto, la cuestión, por ejemplo, que nosotros abogamos mucho, de dar autonomía a las estudiantes, o sea, minimizar las jerarquías docente, estudiante, trabajadora administrativa y de limpieza, por ejemplo, para mirarnos en un conjunto de personas que vivimos cosas similares y de las cuales también podemos aprender mucho. Y eso es algo que me queda a mí de estas experiencias que hemos tenido, que hay que escuchar al estudiantado también en las propuestas, porque tienen ideas sumamente creativas y que a veces en la posición jerárquica de yo ya conozco muchos estudios, etcétera, te impide a veces advertir, ¿no? Igualmente con otras personas que participan de la universidad. Entonces, pues eso diría de inicio, ¿no? Gracias, Mónica. Elena, ¿quieres intervenir? Sí. Sí, yo quería comentar dos cositas. Una de ellas, que consideramos que mientras no haya una transformación del currículum a nivel universitario y del currículum a nivel general, en realidad, como que la nueva escuela mexicana y el nuevo gobierno como que ha hecho propuestas que esperemos que realmente funcionen. Por esto de lo generacional, efectivamente no es un tema generacional, es un tema de toda la sociedad. Mientras las niñas y los niños en primaria, en preescolar, en secundaria sigan siendo formados con los estereotipos de género, vamos a seguir teniendo violencia de género pues a muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, apostarle al cambio en el currículum creo que es una de las cuestiones que también queda como un tema de reflexión, que el estudiantado, por lo menos de nuestra universidad, sí lo propone. No sabemos, insisto, si la nueva escuela mexicana va a lograr algo, porque no hay obligatoriedad de que el magisterio aborde los temas de igualdad de género, ni tampoco están formados ni formadas las profesoras y los profesores en la temática. Entonces, así como evaden abordar temas de sexualidad, pues muy fácilmente van a evadir el eje de igualdad de género en educación básica y vamos a seguir teniendo niñas, niños que van a llegar a secundaria, preparatoria y después a las universidades, formados en este esquema patriarcal, porque así está organizado el sistema. Entonces, realizar una reflexión profunda sobre la necesidad de transformar todo el currículum, creo que es un tema pendiente. Y el otro es el quehacer de las docentes en el día a día para acompañar, escuchar y orientar, si es el caso, a nuestras estudiantes en temas de violencia de género, pero también nosotras mismas resolver el sexismo y la violencia que hay de colegas, tanto hombres como mujeres. Todas están señaladas por nosotras como líneas pendientes de indagación y reflexión, pero me parece que pues que siguen ahí, ¿no? Eso quería decir. Gracias.
Gracias, Elena. Araceli, ¿quieres intervenir sobre esta pregunta? No, tu micro está apagado. En la parte abajo de tu pantalla debes tener el logo del Meetup. Ya, perdón, ya. Gracias. Antonia H., por favor, si puede apagar el micrófono. Un segundo. Gracias. Adelante, Araceli. Mira, yo desde hace tiempo, la verdad no tengo ninguna respuesta, ¿no? Yo desde hace buen tiempo me vengo preguntando cuál es el camino en realidad. Si nosotros vemos, por ejemplo, los datos en 2000, cuando se aplicó la encuesta anterior fue 2009. Ahí solo se aplicó a la población de ciudad universitaria y solo a licenciaturas. Sí, aquí se aplicó, como les dije, a toda la zona metropolitana y se aplicó en los 3 niveles. Pero ¿qué sucede? Que 10 años después, nosotros encontramos que la variación de cuando tú dices, a ver, ¿qué respondieron? Si bien no son idénticas y las preguntas, volvemos a lo mismo, hay cambios, sí de todas maneras resulta orientador saber que los datos no se han movido en 10 años. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir? Que durante esos 10 años se han hecho en el número de propuestas. Yo pertenecí a un comité de académicas que hicimos en el número de propuestas que cuajaron, ¿sí? Desde 2005 hasta 2020, ¿no? Seis colegas que trabajábamos, en aquel momento comenzamos trabajando en el PUEC, después este comité siguió en el CIEC cuando se transformó y elaboramos, por ejemplo, la necesidad de tener un protocolo, salió de ahí, tal cual. La necesidad de tener un comité, o ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo. En el máximo órgano de la universidad, que es el Consejo Universitario, logramos que se estableciera un área especial de género. Ya no me acuerdo ahorita si es el comité, la coordinación, etcétera. Hicimos. Y la pregunta es, ¿y para qué sirvió? Yo creo que eso es uno de los retos que tenemos, por un lado, en realidad, ¿cuáles son los resultados de lo que hemos hecho? Y yo creo que estamos trabajando a ciegas, ¿sí? Creo que ese es un verdadero reto, ¿no? Hacer una autocrítica nosotras, ¿sí? Sobre nuestro propio trabajo, pero también saber que tener una visión de la que siento que carecemos, de qué factores están interviniendo en que las cosas no se muevan cuando aparentemente se hacen cosas que son importantes. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el efecto del protocolo dentro de la UNAM? Si vemos el número de denuncias, primero, yo creo que la denuncia, digo, qué bueno que está ahí, qué bueno que existe una posibilidad, etcétera. Pero pues eso no va a resolver, ¿no? Sino qué es lo que en realidad puede contribuir y colaborar a un cambio. Nos encontramos, yo por lo menos en la UNAM, nos encontramos ante una visión ultralimitada de lo que significa estar en la universidad, ¿sí? El énfasis está puesto en que el estudiantado adquiera los conocimientos especializados de su materia, de lo que estudia, de su disciplina. Y no hay más, ¿sí? No hay una preocupación por lo que significa la formación, más que a nivel discursivo. Pero en la vida real eso no existe. Entonces, yo no tengo respuestas, la verdad. Yo me sumo a quienes preguntan cosas, porque de verdad todo el día me las pregunto.
Cuando vemos los datos y cuando escuchamos los testimonios y vemos las barbaridades que ocurren en el salón de clases y los profesores, el profesorado, como autores de estas, uno dice, ¿y qué es lo que podemos real y verdaderamente hacer? Ahorita en la universidad, por ejemplo, gracias a las chicas, a la insubordinación de las jóvenes y a todo el movimiento, la fuerza que tomó, comenzó desde 2016, pero cuando ya toma así una fuerza, 19, 20 y toma fuerza. Gracias a ellas, ¿sí? Ahora en la universidad se tienen que dar cursos sobre sensibilización en género. ¿Sí? Yo conozco a varias que dan cursos de sensibilización en género. Conozco varias experiencias. ¿Sí? Y la pregunta es, más allá de que uno pueda decir de que son de calidades dispares, etcétera, etcétera, ¿a dónde nos lleva eso? ¿Sí? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el efecto? ¿Tiene algún significado? Yo creo que hay, no sé, por eso insisto, tal vez lo que tengo, insisto, son preguntas, porque siento que nuestros avances son mínimos. Yo creo que se ven avances en términos discursivos de ahora tenemos protocolos, ahora damos cursos, ahora tenemos X, Y, Z, pero en la vida real, ¿qué pasa? En la cotidianidad, ¿qué pasa? ¿Ha cambiado? ¿En qué sentido? ¿Y a qué obedecen los cambios si es que existen? Entonces, no sé, no sé. Insisto, o sea, no sé si es que me agarraron deprimida, pero ya se ve que tengo tiempo porque cuando me enfrento a los datos y me enfrento a los testimonios y escucho lo que hacemos, digo, pues ¿a dónde vamos? ¿No? No sé, ¿alguna de ustedes tenga alguna idea, algo que proponer? No lo sé. Muchas gracias, Araceli. Me parece súper interesante esas líneas que tiras, sobre todo la de la autocrítica, ¿no? Es pensar me parece fundamental como feministas en este y otros ámbitos siempre tener esta autocrítica. ¿Qué conseguimos, pero qué no conseguimos? Es una tarea necesaria de, como bien dices, fueron 2 encuestas a 10 años de diferencia y los resultados son sensiblemente los mismos. Entonces, ¿qué hacemos, no? También en el caso de Mónica y Elena mencionaron este ejemplo específico que todas tenemos si no es en nuestra universidad, conocemos casos de impunidad. ¿No? Efectivamente, están los protocolos, bueno, ¿para qué sirven? ¿No? ¿Cómo funcionan las estructuras de poder, las estructuras universitarias, que son patriarcales por esencia, para proteger al final pues, a los actores de cierto poder y mantener las cosas como están o siempre han estado, ¿no? Y funcionan entonces en un sentido que conlleva la impunidad en muchos casos de violencia, ¿no? De violencia de género, ¿no? Hay otra pregunta en el chat y luego le doy la palabra a Antonia. La pregunta del chat solicita una persona, no aparece su nombre, si podrían profundizar en cómo vincularon las pedagogías feministas en sus investigaciones y qué propuestas construyeron. No quiero dejar bueno, me faltó leer varios comentarios por escucharlas al final, dejar de mencionar que también hubo comentarios varios en el sentido de que no es que las mujeres otra vez tengamos que proponer la promoción de ciertos valores, etcétera, ¿no? Hay otra línea de discusión que se abrió ahí, pero bueno, esa pregunta en concreto, y si quieren por la cuestión del tiempo, Antonia, te invito ahora sí a extender tu pregunta, y pues ya hacemos una última ronda quizás con nuestras invitadas, juntando estas dos preguntas. Antonia, ¿quieres formular tu pregunta? Sí, mi pregunta se basa un poco de lo que decía la doctora. Permítame.
La pregunta es, si bien es cierto, coincidencias en los resultados, ¿no? Que tiene que ver con el acoso, con la discriminación y todo lo que ya se mostró en los resultados. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos fortalecer las instituciones a nivel superior para incidir en las políticas públicas? Porque lo cierto es que todos los gobiernos de los diferentes niveles se hacen foros de consulta, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros desde las instituciones entonces, o cómo nos acuerpamos para que esas políticas se queden plasmadas y en efecto se vean reflejados los trabajos, ¿no? Que se tiene que hacer para reducir este tipo de violencias, ¿no? Que me parece que es ahí un poco en donde nosotros no vemos reflejado justamente lo que decía la doctora, ¿no? Son 10 años de estudio que se hicieron y en ese lapso de tiempo seguimos viviendo las cosas de igual manera, ¿no? Tal vez hay una revolución de conciencias de las juventudes. Ayer justamente teníamos una participación de las compañeras universitarias y se dan cuenta de la realidad. Hay un cambio en el pensar, pero lo cierto es entonces, ¿cómo hacemos que esto se refleje, ¿no? Como un deber hacer en las instituciones, de atender justamente este tipo para reducir justamente las violencias en las instituciones, que es ahí en donde no nos permiten avanzar porque estamos muy limitados en cuanto a la sanción, en cuanto a todas estas formas de poder parar parar estas actitudes, ¿no? De violencia, desde los docentes, desde nosotros mismos, como esta estructura patriarcal que se vive, ¿no? Esa sería mi opinión al respecto. Gracias, Antonia. Luego, hay otra persona que hace un comentario en el chat, y otra persona porque también sale de manera anónima, pero que plantea un poco en línea con un comentario que hice hace un momento sobre cómo es necesario preguntar o pensar, tener muy presente la naturaleza patriarcal de la universidad como tal, y entonces, según su visión, pues todo lo que se ha conseguido, protocolos, los cursos de sensibilización, etcétera, solamente han servido para consolidar la estructura patriarcal, y una de las cosas que podríamos pensar sería cómo organizamos a las IES de otra manera, ¿no? Cómo pensamos otras formas de organización para que ya no estén esos poderes y estos pactos patriarcales de poder. Al final, esas son mis palabras, ¿no? Pero es lo que mi resumen de este comentario. Y también había otra mano levantada que ya no la veo, creo que era, bueno, hay varias. Lo que pasa es que estamos un poco sobre el tiempo también. La primera era Ana Cristina, y luego, perdón, a ver, lo estoy viendo, Norma Gutiérrez. Les cedo la palabra en este orden. Les voy a pedir si pueden hacer su pregunta o su comentario de manera más o menos concisa para poder escuchar las respuestas, ¿no?, de las invitadas e ir cerrando esta sesión. Adelante, Ana Cristina y luego Norma. ¿Se me escucha ahí? Sí. Gracias. Pues felicitaciones por esta actividad. Ha sido sumamente enriquecedor escucharlas. Coincido con la perplejidad que nos comparte Mingo en cuanto a qué hacer. Yo creo que los estudios que utilizan encuestas ya mostraron su limitación y me parece que están cultivando el riesgo de que nos conformemos con bajar indicadores y no con pensar en cosas como ella lo hacía en esta segunda intervención que ha tenido, de qué es lo que realmente está pasando
y cuáles son los resultados y si esta llamada cultura de la denuncia y no al silencio está siendo conducida a escenarios realmente de convivencia pacífica o está haciendo de nuevo brincos entre la rabia, que es lo quema todo, incluso los registros de lo que pasó, y por lo cual nos imposibilita para llegar a saber de manera más precisa sobre responsabilidades. Mi pregunta es muy, muy concisa. La Ley General de Educación Superior, que salió en el 2021, en su artículo 43, inciso A, cancela para las llamadas mujeres, que son más del 50% de la población, la utilización de mecanismos alternativos de solución de conflicto o mediación o equivalente, así lo deja de amplio, tratándose de violencia, y usa el término violencia también, como decía Mingo, de una manera en donde el chip en automático es así, protéjanlas, y olvidándose de las múltiples formas de violencia. Me parece que allí hay un terrible problema de frente a un no diagnóstico, porque no se ha dicho por qué se mutilan así los derechos de las mujeres a tomar la decisión de seguir el procedimiento que crean que más les conviene. Cada quien se mutila ese derecho a ciegas, sin un diagnóstico de por qué. Y eso es algo que a mí me preocupa mucho, porque muchas feministas se avientan a decir sí, es para nuestra protección porque en los procesos de mediación nos va peor. Bueno, entonces me parece absurdo. En vez de señalar los defectos de la mediación, la resolución pacífica de conflictos, etcétera, señalarlos puntualmente, nuevamente mutilar derechos de mujeres. Gracias. Gracias, Norma, adelante. Sí, gracias. Tengo una pregunta y un comentario en torno a la última intervención de la doctora Araceli Mingo. Felicito a las tres por lo que han hecho y por esta publicación, que es una además que abona esta reflexión. La pregunta tiene que ver con lo que comentaba la compañera que me antecedió en la palabra. Sabemos de las múltiples áreas de oportunidad y retrocesos que tenemos en las IES en estos temas, aún con protocolos, con instancias que tutelan esto. Y en ese sentido, pues, la pregunta es, en la UNAM y en la UPN, ¿tiene algún sentido la Ley General de Educación Superior del 2021 en tanto que marca un eje transversal en todo sentido, autoridades, profesorado, currículum, etcétera, infraestructura incluso, en términos de poder prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres? Esa sería mi pregunta. Y el comentario que quiero compartir sumando a esta impotencia, desesperación que hacía la doctora Mingo, que seguramente a todas nos ha pasado en más de una ocasión, aludiendo a este tema. Yo le comparto, doctora, que soy fundadora y profesora investigadora en una maestría en educación acá en mi universidad, en la Autónoma de Zacatecas, y que hay un curso que transversaliza mucho este tipo de contenidos que se llama educación y género, pero no tan solo es una asignatura. Tenemos un eje transversal de perspectiva de género que no es nominal, sino que estamos trabajando al respecto. Y aquí es muy importante lo que seguramente quienes están aquí ya sabemos. Es muy importante que el profesorado vayamos en sintonía con esto en términos de poder aterrizarlo. Sin que yo suene a presuntuosa, puedo decirle que ofertando este tipo de asignaturas y otras acciones que transversalizan este enfoque en el programa, esta maestría ha avanzado sustancialmente en esta cuestión, incluso en el lenguaje inclusivo, hasta nivel de tesis, que es muy importante también porque sabemos que no existe lo que no se nombra. Entonces, yo abonaría por esa parte. Yo estoy convencida de que hay que cambiarle el chip a las personas en esto y que la herramienta fundamental es la educación, no únicamente, pero sí muy importante porque ustedes lo saben, tenemos
instrumentos internacionales, leyes nacionales, estatales, protocolos, y por qué siguen existiendo estas cosas tan aberrantes como ese maestro del que nos hablan en la UPN, que aún así es intocable y mil cosas, ¿no? Entonces, por eso yo hablaba en esta pregunta. Entonces, ¿esa ley está nominalmente nada más o cómo opera en sus instituciones? ¿Sería cuánto? Muchas gracias. Gracias a ti también, Norma. Les cedo la palabra a nuestras invitadas para que contesten lo que gusten de todo lo que hemos escuchado. Creo que nos faltaría tiempo, una sesión de 2 horas más, no estaría de más, o una jornada completa, pero bueno, no lo tenemos ahora. Les invito a contestar de manera sintética, si pueden. Tenemos un par de minutos cada una. No sé quién gusta empezar. Mónica, Sí. adelante. Sí, claro que sí. Gracias por todos los comentarios y preguntas que son, por supuesto, relevantes. La postura que tengo, bueno, es obviamente en consecuencia también a muchas de las líneas de investigación que ya he mencionado, pero quería enfatizar que es en el análisis y de las narrativas que estamos utilizando la mirada feminista. No obstante, las pedagogías feministas pueden verse, por ejemplo, en la propuesta de feria que se hizo y que consta en este libro. También, por supuesto, en las propuestas que se hicieron, por ejemplo, en Oaxaca, se dieron talleres de autoestima y las estudiantes en general en el segundo libro incitaron pues hacia una serie de cuestiones, por ejemplo, como la autodefensa, la autoestima y bueno, varias propuestas, ¿no? En ese sentido. Entonces quería dividir que una cuestión es la cuestión analítica desde la mirada feminista y otra las propuestas que son las que tienen como esta característica de seguir en concordancia con las pedagogías feministas. Ahora, de las otras preguntas que hacen Antonia, Ana, Cristina y Norma, bueno, hay muchísimo que decir, pero como ya nada más me queda un minuto, quiero comentar que la educación puede, pero no lo puede todo. Es necesario, por eso tenemos esta idea de la transversalización de género, de que es necesaria la articulación de todas las instancias de Estado y civiles para la transformación social. Entonces, la educación puede hasta cierto límite, por supuesto que sí. Ahora, el desaliento, para mí, pues es parte de cualquier proceso y también significa potencia. En cuanto termina esa etapa que tampoco dura para siempre. Y quiero comentar que en mi posición también hay como en el desaliento mucho aprendizaje también. Y bueno, ya no me da tiempo como de hablar de todo esto teóricamente, pero la verdad es que lo veo como una potencia. Ahora, la Ley General de Educación Superior, como cualquier ley, yo soy abogada, nunca baja a lo social de forma directa, ni regula todas las prácticas. Es un espacio de lucha en lo institucional, en lo jurídico, por supuesto, pero tiene unas limitantes muy importantes. Pero eso mismo es una potencia también, porque siempre hay agencia y hay resistencia a esas normativas. Así que si bien es válida la crítica a la ley y a sus usos, ¿no? Y a sus limitantes, también creo que hay muchas otras instancias de lucha, como estas que están proponiendo las propias estudiantes en el acompañamiento de entre sí y la sororidad, ¿no? Entre otras cosas. Gracias. Gracias, Mónica. Elena, Araceli, no sé quién guste seguir. Yo muy breve, creo que nos ha sido útil poner en práctica lo que entendemos por pedagogía feminista como un recurso contra la naturalización de la violencia, que es sobre todo un recurso para las jóvenes, el identificar en espacio colectivo
que no son experiencias individuales, sino colectivas, y la posibilidad de darse fuerza unas a otras en algo que creo que cada vez más está en sus manos, porque como dice Araceli, la desesperanza o la pregunta de lo que hemos hecho durante lustros, décadas, como para qué ha servido. No solo los protocolos, hoy las jóvenes cuestionan las políticas públicas que se han logrado después de 30 años de la conferencia de Beijing. Y podríamos decir, bueno, sí, tiene algo de positivo, pero en realidad hay muchas situaciones que no solamente siguen existiendo, sino que se han agravado o son más visibles, como los feminicidios o como, en fin, un montón de situaciones que quisiéramos que hubieran acabado, pero que allí están. Por lo tanto, creo que apostar a que las propias jóvenes repliquen en espacios de reflexión este empoderamiento y esta autonomía y que sigan ejerciendo su capacidad de resistencia aún hasta con lo obtenido en el pasado en términos de políticas públicas, ¿no? Yo creo que puede ser una oportunidad facilitarles esos espacios a nosotras como docentes. Creo que ha sido algo en lo que nos hemos abocado. La Ley General de Educación, Elena, perdón. yo soy... Escuchemos a Araceli también. Lo dejaremos para próximas charlas, ¿no? Sí. Araceli, ya no quieres intervenir, te veo así como que ya, ¿no? Pues mira, no tengo realmente nada novedoso ni nada que decir. Lo que siempre, o sea, lo que creo que nos está faltando es como, es chistoso. Yo siento que sentimos y sabemos que el problema es complejo, pero en la vida real, ¿no? En los hechos, esa complejidad se nos escapa. Y creo que necesitamos rescatar esa complejidad, y yo diría colectivamente, en espacios como esto, y a partir de ahí, ¿cuáles son real y verdaderamente las acciones que debemos emprender? ¿Dónde abona y a qué abona cada una? Con una visión como de un todo, porque mi experiencia, por lo menos lo que pasa en la UNAM, es que la sensación es, las chavas se brotan. Ah, ¿qué piden? ¡Pum! ¿No? Y entonces háganse los cursos. Luego, esto, ahora vamos a hacer, me explico, pero ¿cuál es la lógica general? Entonces siento que nos perdemos como en medidas que no tienen, poco articuladas, y que no tienen como sustento verdaderamente el conocimiento o el acercamiento a la complejidad, uno, del problema y de todas las aristas que tiene, y segundo, lo que eso precisamente supone en términos de acciones, ¿no? Esas son como las preguntas en las que estoy atorada desde que terminé el libro, ¿no? Entonces, y no tengo ninguna respuesta, todo el día se me ocurre una nueva, pero... Es muy constructivo también plantear más preguntas que respuestas de alguna manera para seguir avanzando, creo, ¿no? Tenemos que cerrar, ya es la 1, ya se nos acabó el tiempo de esta sesión. Creo que quedó mucho en el tintero para pensar, es la riqueza también, ¿no? de estos intercambios. Muchas gracias, Mónica, Araceli y Elena, por sus presentaciones, por compartir con nuestra red. Gracias, Eli y Claudia, por invitarme a moderar esta sesión. Y a ver, alguien más levantó la mano, ya no sé, perdón, estoy perdida entre todo, pero bueno, no sé si quieran intervenir, hacer un anuncio parroquial, Eli o Claudia, y pues si no fuera el caso, pues nada, agradecerles nuevamente.
nos quedamos, creo, todas con mucho que pensar y pues ya nos encontramos el próximo mes. Muchas gracias. A Gracias ustedes a también, todas. bonita tarde. Gracias. Muchas gracias, qué gusto verlas. Gracias, saludos. Gracias. Gracias, hasta luego. Muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, buenas tardes a todas. Muchas gracias, buena tarde.